La Biblia identifica a ciertas personas entre pecador y persona que es salva por la gracia de Dios. De ahí hay muchas variantes que mencionan buenos y malos, justos e injustos, salvos, no salvos, salvos, condenados, en fin, siempre Dios hace una distinción, pero todo conforme a su palabra. Y escuchando personas, tanto personas que conocen del Evangelio, personas que dicen son cristianos, que asisten a iglesia, así como también de personas que yo no tengo que ir a la iglesia para creer en Dios. Ese tipo de personas he escuchado de todos lados la expresión de que órale a Dios, que papito Dios te va a responder y va a contestar. Sigue las cosas haciendo que Dios y su Espíritu Santo te va a guiar. Pregúntate. En Juan capítulo 9, verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan capítulo 9, verso 31. Y en Juan, aquí se nos relata la historia acerca de un hombre que fue ciego de nacimiento. No se menciona su nombre, ni aún el de sus padres. Solo se menciona que estaban vivos y que fueron interrogados por los religiosos que eran del templo, y que lo interrogaron con respecto a algo que le aconteció a ese hombre ciego de nacimiento. Este hombre no le rogó a Jesús que lo sanara de su ceguera. Simplemente Jesús había salido del templo luego de ese encontronazo que tuvo con los religiosos judíos, cuando Jesús le dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Sin embargo, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Realmente este hombre estaba, podríamos decir, resignado con su ceguera de nacimiento, pensando que pudo haber sido por algún pecado que sus padres, su papá o su mamá, hubiesen cometido. Pues parece que estaba tal creencia de que la persona era o tenía alguna enfermedad de nacimiento a causa del pecado de sus padres. Y eso fue lo que se expresó, o lo que le expresaron los discípulos de Jesús cuando le dijeron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo interesante de este relato, que voy a resaltar de muchas cosas que hay aquí en ese relato, es que este hombre no había clamado por sanidad a Jesús. Fíjense que hubo un caso en el caso de Bartimeo el ciego, cuando él exclamó, sabiendo que Jesús estaba pasando y que no podía llegar, él exclamó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo seguía repitiendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, al punto que los discípulos se molestaron y le mandaron a callar. Y mientras más le mandaban a callar, más gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sin embargo, tenemos a este ciego de nacimiento que no le rogó, no exclamó, ni siquiera le dijo: oye Jesús, ven acá, tal vez tú puedas devolverme la vista. No. La Biblia relata en Juan capítulo 9 que al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento. Punto. La impresión, o da la impresión, sin embargo, que este hombre ciego de nacimiento era, escuchen bien, temeroso de Dios y hacía su voluntad. ¿Por qué digo que al parecer este hombre era temeroso de Dios y seguía o hacía su voluntad? Vayamos nuevamente. Juan capítulo 9, verso 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Ven lo interesante aquí? Él no había clamado a Jesús. Él no le había pedido nada a Jesús. Sin embargo, él está diciendo que a aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y qué casualidad, aunque en Dios no hay casualidades, sino causalidades, que Jesús pasó por allí y vio a este hombre ciego de nacimiento. En Proverbios capítulo 15, verso 29, la Biblia nos dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. De hecho, este proverbio es muy enfático y crudo y también bien directo al decir que los sacrificios y el camino del impío es abominación a Dios. Pueden buscarlo en Proverbios capítulo 15, los versos 8 y 9. Y esto es porque los ojos, y volvemos al capítulo 15 de Proverbios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pregúntate entonces, si Dios está lejos de los impíos y que no oye a los pecadores, entonces ¿Dios oye a todos? ¿Dios contesta todo lo que todos le piden orando? Fíjense, Jesús dijo en Mateo 7:7: pedid y se os dará. También dijo: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Juan 16, verso 23. Y son textos que al sacarlos dentro del contexto los convertimos en pretexto para nuestros caprichos y nuestros propios beneficios. Mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a repetirlo. Y esta es la confianza que tenemos, que si en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Volvemos a Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El Espíritu Santo se identifica en las Escrituras como el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el que nos guía a la verdad. Pero también es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pregúntate, si el Espíritu Santo es todo lo que acabo de mencionar hace unos segundos atrás, es nuestro Consolador, nuestro Ayudador, nuestro Paracleto, que es lo mismo, uno es en griego y otro en español. Juan 15:26, Juan 14:26, Juan 16, verso 7, hablando acerca del Espíritu Santo como el Consolador. Juan 14:16, hablando como que es nuestro Ayudador. Entonces, pregúntate, ¿el Espíritu Santo ayuda a todo el mundo? ¿Puedo yo
pedirle, o puedes tú pedirle al Espíritu Santo que me ayude en cualquier asunto mío, aun cuando ni siquiera yo haya nacido de nuevo? El que oiga entienda lo que significa nacer de nuevo. Arrepentimiento y confesión a Jesucristo como su Señor y Salvador. Arrepentimiento de pecado, de vivir a espaldas a la voluntad de Dios. Puedo pedirle al Espíritu Santo que me ayude en cualquier asunto personal, aun siendo yo un pecador. Uno que no tiene a Dios en su noticia, uno que nunca se ha arrepentido. Juan 14:17 nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y lo que está diciendo Juan aquí es que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. La Biblia está llena de promesas, de muchas promesas, y siempre procuramos interpretar la palabra, esa palabrita promesa, como algo que va a nuestro favor, a nuestro bienestar. Pero pregúntate, ¿cuál es la promesa que Dios promete al que quiere seguir viviendo según su punto de vista, según sus propios convicciones personales, según su propio pensamiento preconcebido, según su voluntad, ajenos de Dios y su palabra? ¿Cuál es la promesa de Dios para este tipo de personas? Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la promesa. ¿Cuál es el salario, el saldo, el pago, la retribución a causa del pecado de vivir a espaldas a la voluntad de Dios? Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso tiene un pago, un salario, una retribución. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pregúntate entonces, ¿qué debo hacer primero? Primero que todo, ¿qué debo hacer entonces? Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, sabiendo que Dios no puede ser burlado, lo que tú siembras, eso cosechas. Lo que sembramos, eso cosechamos. Sabiendo nosotros en nuestro interior que no podemos burlar a Dios y venimos con un corazón completamente humillado, quebrantado ante Dios, dice en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando eso se produce en tu interior, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Porque por gracias soy salvo. No por nada que podamos hacer nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero eso va a producir en tu interior frutos de labios que confiesen a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Por lo que termino diciéndote, amigo y amiga, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Dios oye a todos? No. ¿Dios contesta las peticiones de todos? No. Dios está lejos de los impíos y oye la oración de los justos. ¿Y cómo puede ser justo? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Este ciego, hombre ciego de nacimiento, le dijo a los religiosos: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Tienes asuntos que resolver en tu vida en el día de hoy? ¿Tienes asuntos que tienes que resolver en el trabajo hoy? ¿Asuntos que tienes que resolver con tu familia hoy? ¿Asuntos que tienes que resolver con algún vecino, con algún amigo, o con alguna persona que te está haciendo daño, o algo que te está mortificando? ¿Tienes algún asunto de enfermedad que tienes que resolver hoy? ¿Sabes qué? Todo eso, ponlo en un segundo plano y comienza confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de vivir la vida conforme a tu precepto, a tus convicciones, y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este que le habla fue su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en un silbo apacible, en la tarde, la mañana del jueves 14 de agosto del 2025. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. No olvides compartir este video para que los algoritmos de YouTube entiendan que es un video importante, lo cual es importante para que puedan expandir la palabra de Dios a cualquier rincón de este planeta y podamos seguir haciendo la voluntad de Dios mientras el día dura. Maranata, Cristo viene. Shalom.